Todo proyecto lleva estas dos tareas y siempre hay muchas dificultades a la hora de pensarlas. Se trata de convertir el problema en el objetivo general y a este desglosarlo en objetivos específicos. Dos consejos. Tanto los objetivos generales como los específicos son acciones a realizar, a conseguir, por lo tanto van en tiempo futuro. Y el verbo que señala la acción debe ir en infinitivo, ar, ir. Observen aquí cómo solo cambiando una o unas pocas palabras del problema ya tenemos el objetivo general. Incluso la frase disminuir la dificultad puede reemplazarse, si lo desean, por una sola, facilitar. Como el objetivo general es a futuro, también debemos cambiar el periodo temporal en el que se resolverá el problema. Resumiendo, solo se cambia la o las primeras palabras del problema y se debe ajustar el tiempo para tener el objetivo general resuelto. Para redactar los objetivos específicos es de gran ayuda una regla llamada SMART. No sería aconsejable en primera instancia describir más de 3 o 4 objetivos específicos, sobre todo si aún no tenemos suficiente experiencia en esto de la planificación. Con respecto a la regla SMART, es un acrónimo que viene del inglés. Nos define 5 características que debería tener un objetivo específico. Obviamente debe ser específico. Tiene que estar escrito específicamente de manera positiva. Debe ser medible. Debe ser alcanzable, realista y oportuno. Como para recordar esta regla SMART, acá les dejamos algunas imágenes que tienen que ver con lo mismo. Bien, aquí tomando en cuenta cuál había sido nuestro objetivo general, vamos a hacer algunos ejemplos de lo que podrían ser objetivos específicos. Este primer objetivo que se colocó aquí, conocer las 5 principales causas que dificultan la accesibilidad, etcétera, etcétera, es un objetivo que no iría si esas causas obviamente ya se conocen. Pero ocurre que en general esas causas son obviadas y en realidad son variables que no conocemos y por lo tanto es obligación conocerlas. Si no se conocen bien, todos los demás objetivos específicos que hagamos no podrían dar cuenta del objetivo general y por ende de la resolución del problema. Incluso el conocer las causas podría, según el contexto, ser un objetivo general por sí mismo. Estos podrían ser los ejemplos de objetivos específicos. Vamos a colocar 4. Si ustedes observan, estos 4 ejemplos contribuyen a disminuir la dificultad en la accesibilidad de los pacientes adultos mayores. ¿Qué serían los resultados esperados? ¿Qué espero conseguir con este taller? ¿Un número determinado de algo? ¿Un porcentaje? Para redactar el resultado, que también tiene sus reglas, en vez de ser una oración en tiempo futuro, como era el objetivo general, debe estar en tiempo pasado, es decir, como si ya hubiera ocurrido y lo hubiéramos conseguido. Una discusión que se da mucho es que hay cosas que no se pueden medir, o que lo cualitativo es otra dimensión y no necesita de estas mediciones. Para ser concreto, en realidad, todo se puede medir. El problema radica en qué instrumento se usa para dar cuenta de dicho fenómeno. Los aspectos cualitativos, como se verá más adelante,
requieren de instrumentos propios. Vamos a ver algunos ejemplos de resultados posibles. Recuerden que el resultado tiene que ir acorde al objetivo específico que nos planteamos. Aquí tenemos un objetivo específico y su resultado sería este. En el siguiente objetivo específico, nuestros resultados va a ser este otro. Conseguir que los turnos estén ampliados en un 50%. Vemos otro ejemplo. Fíjense en que el objetivo específico habla de identificar los domicilios de adultos y luego yo en el resultado digo qué cantidad de domicilios identificados estoy esperando. No es lo mismo el 20% que el 50% a que el 100%. Entonces tengo que definirlo, tengo que obligarme a definir. A veces este tipo de resultados se pueden expresar también en el objetivo específico o incluirlos en el mismo. Aquí tenemos otro ejemplo, su objetivo específico y el resultado, que se podría esperar conseguir. Este es otro tema que cuesta mucho entender, cuesta mucho ponerlo en práctica. ¿Cómo podemos medir lo que hay que medir? ¿Con qué instrumentos se hace esto? ¿Con relojes? ¿Con termómetros? Las famosas tasas de mortalidad, tasas de morbilidad. Los indicadores más comunes son cuantitativos, o por lo menos los que estamos acostumbrados mucho de los trabajadores de salud. Obviamente que existen los cualitativos también para medir otros aspectos de los fenómenos en cuestión. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería el indicador para el resultado esperado en este caso. Es decir, el indicador tiene que dar cuenta esta vez del resultado. La estructura del indicador siempre será la misma para el resultado determinado. Lo que se cambia o se reemplaza son las variables que lo componen. Hagan algún ejercicio imaginario, sobre todo con el segundo indicador. Yo lo que quiero es conseguir un 50% más de turnos. ¿Cómo puedo medir eso? Seguimos con el ejemplo de este indicador que es muy interesante porque siempre se presta confusión. Supongamos que antes teníamos 10 turnos para adultos mayores y ahora pasamos a tener 12. ¿Cómo calculamos dicho incremento? A veces se puede hacer mentalmente. Siempre se responde igual a la misma estructura de indicador. En el primer ejemplo, este resultado nos da 1,2. Ahora bien, ¿esto qué significa? ¿Es un porcentaje? ¿Es un número absoluto? La verdad que es poco práctico. En el segundo ejemplo, podemos ver que hacemos otra cuenta y nos da 0,2. Esto es una razón que hicimos entre la diferencia entre los turnos actuales y los anteriores sobre los anteriores. Simplemente para calcular en cuánto se incrementó la cantidad de turnos actuales. Y podemos decir se incrementó en 0,2. Si bien la cuenta es correcta, el resultado también es poco práctico para entenderlo. Por ello es que al multiplicarlo por 100 en este caso, obtenemos un porcentaje del 20%. Si ahora lo comparamos con el resultado esperado, vamos a ver que el mismo nos pedía un 50% de incremento y ahora tenemos un 20%, con lo cual no hemos llegado a ese resultado. Y habrá que analizar las causas de por qué. ¿Qué hay con los datos cualitativos? Y sí, hay que pensar mucho más. Se pueden medir con el instrumento adecuado. Y si no sabemos de qué manera hacerlo, esto que mucha gente dice no se pueden medir,
La verdad es que nos deberíamos cuestionar entonces si es correcto colocar un objetivo que no podemos medir. Estas sensaciones, satisfacciones, percepciones que puede tener la gente sobre algo, hoy en día ya hay instrumentos que pueden medir esto con bastante precisión. Para medir fenómenos de tipo cualitativo existen muchos instrumentos. Uno de ellos, muy conocido, es la escala de Likert, que podemos ver una representación muy sencilla, muy básica, en el extremo superior derecho de la imagen. Por otro lado, también existen las entrevistas en profundidad, las entrevistas grupales o individuales. Todos estos aportes vienen del campo de las ciencias sociales, que por suerte han avanzado mucho con respecto a los ítems que nos atañen en este momento, como son los indicadores. Se necesita de estudio y metodología específica. No se trata de entrevistar empíricamente. Si tenemos poca experiencia con las entrevistas, podemos adecuar una escala de Likert como para empezar a medir algunos fenómenos. Estos aspectos, dinámicas y contenidos, en especial los contenidos, son los que se trabajan casi con exclusividad a la hora de hacer un taller. De hecho, es muy común observar en los equipos que cuando está medianamente definido la idea o el tema problemático, se pasa directamente a los contenidos. Vamos a hacer tal o cual cosa. Vamos a preparar tal o cual material. Sin tomar en cuenta objetivos, los que nos pone claramente en la situación de la imagen. ¿Qué hay de las famosas técnicas rompehielos? Son todo un clásico antes de empezar con la dinámica propia de un taller. Ahora bien, ¿cómo empezar? ¿Cómo hacerlas sin caer en el ridículo? ¿Toda técnica es útil? ¿Puede haber gente que se moleste con las mismas? ¿Son siempre necesarias? Quizás muchos de ustedes han participado de muchos talleres y han vivenciado algunas técnicas de este tipo. Y es seguro que si bien la mayoría puede no haberse sentido molesto o muy expuesto, existen muchas personas que sí, y son las personas que luego no vuelven más a un taller realizado por nosotros. Un fantasma que aparece casi siempre cuando planificamos un taller es el de la sensación de la falta de información, el querer poner todo. Falta esto y lo otro. Esto también es importante. Por eso es de suma utilidad atenerse a los objetivos y resultados. Mucha información puede resultar, en realidad casi siempre ocurre así, mucha información puede resultar abrumadora. Por lo cual, aunque el fantasma nos obligue a poner mucha información, siempre tengamos en cuenta los intereses de la gente y los objetivos que nos hemos propuesto. Aquí lo que vamos a ver es un ejemplo del desarrollo de un taller. Los diferentes momentos que tendría la ejecución propia en la práctica de un taller. Fíjense en que consta de varios momentos. Aquí se puede agregar alguna fila más, no es que esto es estrictamente así tampoco, sino que le da un orden. Generalmente los talleres pasan por un momento de presentación, sobre todo los integrantes del equipo que hace el taller y el objetivo por el cual convocó al mismo, a un aspecto motivacional, es decir, cómo hacemos para que la gente pueda llegar al tema que hemos propuesto. Todo el desarrollo que consiste en la actividad propiamente dicha, división por grupos, que la gente charre sobre un tema, trabajar con algún tipo de material, y luego un cierre o plenario en el cual se trata de hacer una puesta en común y una síntesis. Fíjense en que esta matriz
tiene además diferentes columnas que nos ayudan. Es decir, para la presentación tenemos contenidos definidos, así como una metodología, un tiempo estimado, materiales y un responsable. Lo mismo ocurre con la motivación, el desarrollo y el cierre. Quería reforzar el aspecto de los responsables. Muchas veces ocurre que en los equipos decimos, no, todos nos encargamos. ¿Quién se encarga de tal fase? No, lo hacemos entre todos. Bueno, eso, si bien no es que va a ocurrir una desgracia por hacerlo así, es recomendable que haya una persona encargada, porque no solamente va a salir mejor, sino que además evita superposiciones muy frecuentes cuando los talleristas no tienen definidos estos roles. Y las superposiciones suelen traer cansancio, agotamiento, la gente se empieza a dispersar, el mismo equipo empieza a mirarse entre sí porque un integrante del equipo intervino cuando yo estaba hablando y la verdad que lo que dijo no era lo que yo pensaba. Entonces, al no haber un responsable claro, comenzamos a divagar y comenzamos a recorrer un terreno un poquito oscuro. Con lo cual no cuesta nada poner un responsable para cada etapa del mismo. Llegamos al último, el concepto de evaluación. Esta fase final que el equipo debe tomarse el tiempo necesario para hacerla. Aquí es donde vamos a comparar si los resultados que obtuvimos coinciden, fueron a menos o fueron a más con respecto a los que habíamos definido con anterioridad. Y aquí vamos a descubrir con la evaluación el por qué. ¿Qué puede haber pasado que superamos las expectativas o que las conseguimos o que no llegamos? Seguramente surgirán nuevos interrogantes y nuevos planteos y nuevos talleres. Pero si no existe esta etapa, todo queda en la improvisación. Y no se lo merecen ni ustedes como integrantes de un equipo profesional, ni tampoco, mucho menos, obviamente, la comunidad. Esos trabajadores, amas de casa, que vienen a una charla, toman su tiempo, ¿para qué? Muchas veces simplemente para que el equipo de salud rellene una planilla. Quería terminar con esta invitación. ¿Cuál sería tu próximo paso?